Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se titula ¿Quién es un buen chico? Hay ciertos hechos que se consideran tan evidentes que se enseñan en todas las academias militares de la Concordancia Galáctica sin necesidad de demostrar nada. Por ejemplo, el vacío del espacio es frío. Las armas de plasma nunca se deben de apuntar hacia uno mismo. Y ninguna especie inteligente ha sobrevivido jamás a su primer encuentro con una sonda de reconocimiento Blorb. Esto último no se debe a que la sonda sea particularmente peligrosa, no dispara rayos mortales, no libera nanovirus, no explota, ni siquiera tiene pinchos intimidantes. El verdadero problema es que, invariablemente, la sonda es seguida poco después por la tercera flota de anexión Blorb, y esa sí que es un problema. La tercera flota de anexión tenía la encantadora costumbre de presentarse ante un planeta, anunciar educadamente que a partir de ese momento formaban parte del Imperio Blorb y si alguien objetaba el asunto, demostrar con una cantidad absurda de potencia de fuego por qué aquello no era realmente una negociación. Era un sistema que les había funcionado de maravilla durante miles de años, en más de 4000 sistemas estelares. Los Blorb estaban muy orgullosos de ello, demasiado orgullosos. Tanto de hecho que habían desarrollado esa insoportable actitud de quien lleva demasiado tiempo teniendo razón y que necesita que todo el mundo lo sepa. La sonda en sí era una esfera metálica del tamaño aproximado de una toronja, aunque estrictamente hablando, los Blorb jamás habían visto una toronja. Sus registros oficiales la describen como una esfera del tamaño aproximado de una sonda de reconocimiento Blorb. Este tipo de razonamiento circular era bastante común entre ellos y explicaba muchas cosas sobre su cultura, incluida la razón por la que seguían gobernando un imperio gigantesco mientras hacían que todas las demás especies desearan no tener que hablar con ellos. La sonda que se dirigía hacia la Tierra atravesó la atmósfera un martes, y merece la pena detenerse un momento en ese detalle, porque el universo entero, con todos sus incontables planetas, agujeros negros, nebulosas y entidades cósmicas incomprensibles, tuvo la posibilidad de escoger cualquier día para iniciar el primer contacto entre la humanidad y un imperio galáctico conquistador, y eligió un martes. Un día tan increíblemente ordinario que varias religiones de la galaxia lo habían descartado como posible fecha del apocalipsis simplemente por cuestión de buen gusto. La sonda descendió sobre el sur de Inglaterra, activó sus sensores, escaneó el terreno, analizó la atmósfera, calculó la composición química del aire, identificó miles de formas de vida, registró niveles aceptables de radiación y aterrizó con un suave golpe sordo en el jardín trasero del número 14 de Cowslip Lane, propiedad del señor Deb Benerge. En ese preciso instante, Deb estaba dentro de la casa sosteniendo una acalorada discusión con su tostadora. Era una discusión unilateral, claramente. La tostadora, como suele ocurrir con las tostadoras, se negaba a colaborar. Había vuelto a tostar únicamente un lado del pan. El otro permanecía prácticamente crudo. Deb consideraba aquello un ataque personal. No era la primera vez ni la segunda. La tostadora y él llevaban meses librando una guerra fría. La sonda, ajena a este importante conflicto doméstico, comenzó a analizar su entorno de inmediato y descubrió que el jardín no estaba vacío. El jardín contenía a Kevin. Kevin era un labrador retriever, y para comprender lo que ocurrió después es importante entender lo que es un labrador. Un labrador es una criatura de propósito puro. En un universo donde casi todas las especies inteligentes pasan buena parte de su tiempo preocupándose por impuestos, política, filosofía o por qué su vecino tiene un vehículo más grande, un labrador vive siguiendo un conjunto de principios extremadamente simples: comer, jugar, ser amigo de todo el mundo, perseguir cualquier objeto que se mueva y traer objetos, especialmente objetos que claramente no deberían de ser traídos. Los sensores de la sonda comenzaron a trabajar. Especie: cuadrúpedo mamífero. Masa aproximada: 34 kilogramos. Dentadura: aceptable. Velocidad: moderada. Nivel tecnológico: inexistente. Amenaza potencial: despreciable.
Siglos después, los historiadores Blurb estudiarían aquella clasificación como el peor fallo de inteligencia de toda la historia de la concordancia galáctica, superando por muy poco aquel desafortunado incidente en el que declararon la guerra a un gigante gaseoso. Kevin observó la esfera brillante. La esfera brillante observaba a Kevin. Kevin movió la cola. La sonda realizó un escaneo completo del animal. Kevin llegó a una conclusión. Era una pelota. Y las pelotas tenían un propósito muy claro en la vida. Kevin agarró la sonda con la boca. La sonda registró una compresión inesperada. Kevin caminó unos metros. La sonda intentó transmitir un informe. Kevin cavó un agujero. La sonda detectó un rápido desplazamiento vertical. Kevin depositó cuidadosamente la pelota metálica en el hoyo. La sonda informó de presión en todos los ejes. Kevin cubrió el agujero con tierra. La sonda dejó de recibir luz. A bordo de la nave insignia Blurb, el supervisor Glanks contemplaba la telemetría con creciente inquietud. La sonda había informado correctamente de la entrada atmosférica, un aterrizaje exitoso, entorno seguro, sin hostilidades, y entonces, nada. Obscuridad absoluta, presión creciente, sin comunicaciones, sin imágenes y sin señal. Era el patrón inequívoco de una unidad enterrada. Glanks sintió cómo se le helaban los 4 corazones. «Nos detectaron al instante», susurró. Toda la sala de mando quedó en silencio. «Han localizado la sonda, la han capturado y la han enterrado sin disparar una sola arma». Él miró a sus oficiales. «¿Qué clase de sistema defensivo hace algo así?». Entonces, la señal regresó. La sonda salió bruscamente a la superficie. Un rápido destello del cielo, movimientos violentos, luego aceleración lateral extrema. Una velocidad tan absurda que los ingenieros habían certificado que la sonda podía soportarla, aunque esperaban sinceramente que jamás tuvieran que hacerlo. Vuelo balístico, impacto contra el césped y acercándose a toda velocidad. El cuadrúpedo, catalogado como amenaza despreciable, Glanks modificó discretamente el informe y lo movió a amenaza moderada. Kevin recogió la pelota. Kevin volvió a correr y Kevin volvió a enterrarla. La sonda volvió a salir disparada. La enterró otra vez, la lanzó otra vez. La enterró, la lanzó, la enterró, la lanzó. Y en el puente de mando Blurb reinaba el pánico. Después de la 10ª vez, la amenaza fue elevada a seria. Después de la 20ª, a crítica. Después de la 30ª, varios oficiales comenzaron a preguntarse si aquella bestia era algún tipo de ritual de ese superdepredador. Cuando Kevin repitió el proceso por 48ª ocasión, el supervisor Glanks miró la pantalla con el equivalente Blurb de un sudor frío y pronunció las palabras que cambiarían el destino de la Tierra. «Creo que acabamos de declarar la guerra a un mundo que entrena a sus depredadores para torturar a nuestras máquinas de reconocimiento, solo por diversión». El suministro táctico Breb susurró, pensando en voz alta que quizás era una prueba de resistencia. El trabajo de Breb era extraordinariamente específico. Consistía básicamente en susurrarle a Glanks exactamente lo que Glanks ya estaba pensando, para que Glanks pudiera repetirlo en voz alta y adjudicarse el mérito. Era una carrera prometedora dentro de la administración Blurb. «Es una prueba de resistencia», declaró Glanks con gravedad. Toda la sala de mando asintió. Los oficiales hicieron anotaciones. 2 analistas actualizaron el informe estratégico. Un historiador militar empezó a redactar un artículo sobre las complejas tácticas psicológicas de la especie terrestre. No era una prueba de resistencia. Lo que realmente estaba ocurriendo era bastante menos impresionante. Deb Benerge había salido al jardín con una taza de té. El té ya estaba frío. Las negociaciones con la tostadora se habían prolongado demasiado y había terminado en un empate técnico. Aunque Deb sospechaba que el electrodoméstico lo consideraba una victoria aplastante. Al salir, encontró a Kevin prácticamente temblando de la felicidad junto a una pequeña esfera metálica. Deb suspiró. Era el suspiro de un hombre que ya había tenido que sacarle de la boca a aquel perro 3 pelotas de tenis,
un erizo bastante malhumorado y aproximadamente el 70% de un cono de tráfico. Nada de aquello le sorprendía ya. Miró la esfera. Era pequeña, era metálica y brillante. Probablemente era cara. Y definitivamente estaba toda llena de baba. No se molestó en examinarla más de cerca. Deb, desconfiado, y más de un objeto metálico que parecía demasiado inteligente. La experiencia le había enseñado que si un aparato tenía luces parpadeantes y un diseño elegante, tarde o temprano acabaría intentando conectarse a internet o cobrando una suscripción mensual. No necesitaba otro problema en su vida, así que hizo lo que cualquier propietario responsable de un labrador haría. Agarró la esfera y la lanzó con todas sus fuerzas al otro extremo del jardín. Kevin explotó de felicidad. La sonda Blurb explotó de pánico. Para continuar esta historia es necesario explicar un concepto a la audiencia galáctica, porque los Blurb, desde luego, eran completamente incapaces de comprenderlo. El concepto se llama buscar la pelota, o como los humanos suelen decir, tráela. Es un ritual extraordinariamente antiguo. Un humano toma un objeto que carece por completo de valor económico, estratégico o espiritual, lo lanza tan lejos como puede y un perro corre tras él, lo recupera y se lo devuelve al humano para que pueda volver a lanzarlo. El proceso no produce nada, no construye nada, no resuelve ningún problema, no genera riquezas, no tiene vencedor, no tiene una condición de victoria, ni siquiera tiene una condición de derrota. Y aún así, ambas partes participan con entusiasmo absolutamente irracional. Si se les permitiera, continuarían haciéndolo hasta la muerte térmica del universo. Los perros, en particular, estaban convencidos de que dicho acontecimiento cósmico podía retratarse indefinidamente siempre que nadie tuviera la absurda idea de entrar a casa demasiado pronto. Los Blurb no tenían ningún marco teórico para comprender semejante actividad. Eran una especie profundamente burocrática. Necesitaban 17 permisos oficiales para disfrutar de una tarde libre, 3 formularios para expresar felicidad y una autorización notarial para admitir que una comida les había gustado. Ante algo completamente incomprensible, hicieron lo que hacen todas las burocracias suficientemente avanzadas. Supusieron que se trataba de un arma. El bípedo controla al cuadrúpedo, explicó Glanz mientras analizaba las imágenes. La grabación mostraba a Deb lanzando la sonda, Kevin saliendo disparado como un proyectil peludo, y la recuperación del dispositivo ocurría en cuestión de segundos. Observen la precisión. El comandante selecciona un punto de impacto, la bestia de guerra localiza el objetivo y lo recupera. Kevin acababa de tropezar con una maceta. Sin importar el terreno, continuó Glax. Kevin atravesó un charco. Sin importar los obstáculos. Kevin se metió en un arbusto. Se escuchó un ruido preocupante. El arbusto perdió la discusión. Sin importar las condiciones ambientales. Kevin reapareció triunfante con la sonda en la boca. Toda la sala de mando contempló la escena y Glax continuó. Damas y caballeros, estamos presenciando un entrenamiento de adquisición de objetos. Nadie habló. Interceptores orgánicos. Un oficial tragó saliva. Con una tasa de recuperación del 100%. Al fondo de la sala, alguien empezó a reconsiderar seriamente su carrera militar. Hay más, supervisor, dijo Brep. Abrió un archivo de audio. Nuestros lingüistas han conseguido traducir parte de las vocalizaciones del comandante terrestre. Y entonces se reprodujo la grabación. La voz de Deb resonó por el puente de mando diciendo: «Muy bien, Kevin, ¿quién es un buen chico?». Los oficiales Blurb se quedaron inmóviles. Blurb consultó sus notas. La traducción aún no es completa, señor, pero nuestros expertos creen que se trata de un cántico ritual de combate. Glanz frunció el equivalente Blurb de un ceño. ¿Qué significa eso? La primera parte podría interpretarse como una celebración de una victoria táctica. ¿Y la segunda?, preguntó Glanz. Y Blurb vaciló. La frase parece ser «¿Quién es un buen chico?». Glanz permaneció en silencio. «¿Y qué significa?», preguntó. Blurb
Miró a los lingüistas, y los lingüistas miraron sus pantallas. Las pantallas parecían desear estar en cualquier otro lugar. «Lo desconocemos, señor», contestó Brep, y Glanz se levantó lentamente de su asiento. «¿Lo desconocen?», preguntó. «Así es, señor. Una civilización entera entona un cántico de guerra cuya respuesta ¿desconocemos?». «Eso parece, señor». Glanz observó otra vez la grabación. El comandante terrestre sonreía. El interceptor orgánico movía la cola con una intensidad que sugería una fuente de energía prácticamente inagotable. «Clasifíquenlo», dijo Glanz. Brep dudó. «¿Cómo, señor?». Y Glanz habló con una calma aterradora. «Como información estratégica de máxima prioridad. Si desconocemos la respuesta a esa pregunta». Miró la pantalla y Kevin devolvió la sonda. Deb volvió a lanzarla. Kevin salió disparado como si el destino del universo dependiera de ello. Entonces Glanz continuó. «Es perfectamente posible que toda su doctrina militar dependa de ella». Un silencio cayó sobre el puente de mando. Ese tipo de silencio incómodo y frágil que puede producirse cuando alguien acaba de cometer un error catastrófico, y a juzgar por las caras de los analistas, varios empezaban a sospechar que la respuesta correcta a la pregunta «¿Quién es un buen chico?», podía ser la diferencia entre una victoria diplomática y la completa aniquilación del Imperio Blorb. «Una especie», dijo Glanz lentamente, «que ha convertido la felicidad en un arma». Nadie en el puente de mando se atrevió a interrumpirlo. «Una especie que entrena misiles vivientes mediante el afecto. Una especie que formula una pregunta cuya respuesta desconocemos como forma de entrenamiento». Glanz sintió un escalofrío recorrer sus 4 espinas dorsales. Miró la pantalla. Kevin acababa de recuperar la sonda una vez más. La dejó a los pies de Deb. Su cola se agitaba con tal violencia que parecía capaz de alterar el clima local. Deb sonrió, le acarició la cabeza, y Kevin parecía dispuesto a conquistar el universo entero únicamente para volver a recibir aquella caricia. Glanz se dejó caer en su trono de mando. Era el gesto de un comandante que acababa de comprender que toda su carrera militar había sido una serie de malas decisiones. «Retiren la flota hasta la nube de Oort». Toda la sala se quedó inmóvil. ¿Que no han oído la orden?». Entonces preguntaron, «¿Y el plan de invasión, señor?». Y contestó, «El plan de invasión consistía en conquistar una civilización primitiva». Él señaló la pantalla. Kevin había decidido que la sonda era oficialmente de su propiedad, y la llevaba en la boca mientras patrullaba el jardín con la seriedad de un centinela imperial. «Eso no es una civilización primitiva». «Eso», dijo Glanz, y Kevin ladró a una paloma. La paloma decidió cambiar de continente. Glanz continuó. «Eso es una cultura capaz de domesticar a sus depredadores supremos». Mientras tanto, la sonda Blorb estaba teniendo, objetivamente, el mejor día de toda su existencia operativa, aunque por desgracia carecía de los subprocesos necesarios para poder apreciarlo. Había sido lanzada, recuperada, enterrada, desenterrada, enterrada otra vez, desenterrada otra vez. Había caído en un estanque, había sido rescatada del estanque, había sobrevivido a un ataque de un arbusto y ahora estaba siendo transportada con una delicadeza extraordinaria entre los dientes de Kevin, porque Kevin había tomado una decisión. La esfera era suya, y las posesiones de Kevin eran un asunto extremadamente serio. Patrulló el jardín, inspeccionó la cerca, ahuyentó a un gato, persiguió una hoja sospechosa y volvió a inspeccionar la cerca. La sonda registró todos aquellos acontecimientos con impecable precisión científica. Aquella misma tarde envió una transmisión automática. Los archivos históricos Blorb la conocerían para siempre como la grabación del rehén. El video mostraba varios minutos de oscuridad, oscuridad cálida, oscuridad húmeda, oscuridad sorprendentemente cómoda. Al fondo se escuchaba una vibración grave y constante. Los analistas de amenazas llevaban 30 horas sin dormir. Habían ingerido cantidades peligrosas de estimulantes y estaban razonablemente convencidos de que la humanidad criaba monstruos para la guerra.
Es el gruñido de un depredador descansando, informó el jefe del departamento. El informe quedó archivado. Kevin, si alguien hubiera tenido la cortesía de preguntarle, habría aclarado que simplemente estaba roncando. Poco antes de la cena ocurrió el acontecimiento que puso fin a la invasión de la Tierra. Deb no era consciente de ello. Estaba ordenando el jardín. Kevin se había tumbado tranquilamente en un macizo de flores. Entre sus patas delanteras descansaba la pequeña esfera metálica. Deb la señaló y habló. No gritó, no amenazó, no levantó un arma. Utilizó ese tono agotado, cariñoso e inapelable que todos los dueños de perros de la historia han empleado alguna vez y que ningún general ha conseguido igualar jamás. ¿Kevin? El puente de mando Blorb contuvo el silencio. Suéltalo. Kevin obedeció al instante, sin discutir, sin negociar, sin exigir compensaciones y sin resistencia. La criatura que había capturado, interrogado, transportado y protegido, y también retenido, el dispositivo de reconocimiento más avanzado de toda la galaxia conocida, lo soltó, simplemente porque alguien a quien quería se lo había pedido. En el puente de mando de la nave, nadie habló. Glanks observó la grabación una vez más. Una especie acababa de ejercer control absoluto sobre su bestia de guerra definitiva. 2 palabras, 0 mecanismos coercitivos, ni collares eléctricos, ni implantes, ni armas, ni amenazas, solo confianza, solo cariño y solo amor. Glanks cerró lentamente los ojos y tomó la única decisión racional que le quedaba. Comuníquenme con el cuerpo diplomático. Inmediatamente. Glanks miró la imagen congelada de Kevin. Kevin estaba recibiendo una caricia en la barriga y parecía increíblemente feliz. Se quedó mirándolo y luego simplemente dijo: «Vamos a rendirnos». La delegación oficial Blorb aterrizó en el número 14 de Cowslip Lane el martes siguiente. El universo, al parecer, había desarrollado cierta afinación por los martes. La comitiva descendió de su nave con toda la pompa imaginable. Había estandartes, música ceremonial, guardias de honor, traductores, juristas, historiadores y 9 expertos en protocolos cuyo único trabajo consistía en decidir en qué orden debían caminar los demás. Transportaban el instrumento de capitulación de la concordancia, un documento de 900 páginas. Establecía con impecable lenguaje legal la soberanía de la Tierra sobre 4000 sistemas estelares, la transferencia de recursos, la protección mutua, los derechos de navegación, las obligaciones comerciales y 37 anexos explicando qué hacer si los humanos decidían conquistar el resto de la galaxia. La delegación avanzó lentamente, buscó a la máxima autoridad local y la encontró. Kevin levantó la cabeza. El embajador Blorb tragó saliva y con manos temblorosas presentó el documento. Kevin lo olfateó cuidadosamente, le dio una vuelta y decidió que era aceptable. Lo agarró con la boca y lo enterró junto a la sonda. Los diplomáticos Blorb observaron la escena en respetuoso silencio. Nadie se atrevió a intervenir. Glanks, viendo la transmisión desde su nave, asintió lentamente y dijo: «Correcto, es evidente». Glanks contempló cómo Kevin terminaba de cubrir el agujero y movía la cola con satisfacción. Acabamos de presenciar el ritual oficial de ratificación de tratados de la especie dominante del planeta Tierra. Y así fue como la humanidad conquistó 4000 sistemas estelares, sin enterarse absolutamente de nada. Mientras Kevin, muy satisfecho consigo mismo, se tumbaba sobre el lugar donde había enterrado el tratado de rendición, por si alguien intentaba llevárselo. Después de todo, era suyo. Deb salió al jardín con una taza de té recién hecha. Había aprendido 2 cosas importantes aquella semana. La primera era que discutir con la tostadora antes del desayuno no mejoraba el estado de ánimo de nadie. La segunda era que Kevin se volvía sospechosamente silencioso
cuando estaba haciendo algo que probablemente costaría dinero. Así que abrió la puerta trasera. Se detuvo, parpadeó. En su césped había 3 figuras luminosas arrodilladas. Llevaban túnicas ceremoniales, parecían extremadamente nerviosas. Una de ellas tenía una quemadura considerable en una manga, resultado de un pequeño incidente con el sistema de aterrizaje de la nave diplomática y un espantapájaros particularmente agresivo. Detrás de ellos había una pequeña nave espacial. Deb decidió no pensar demasiado en ello. También observó que del macizo de flores sobresalía un enorme documento enrollado. Parecía medir varios metros. Kevin estaba sentado junto a él, vigilándolo con orgullo. Deb contempló la escena durante unos segundos. Era un hombre práctico. Había convivido 11 años con los Henderson, los vecinos del otro lado de la cerca. Después de esa experiencia, 3 extraterrestres brillantes arrodillados en el jardín apenas entraban en el top 10 de las cosas más raras que había visto. Así que suspiró, miró a los visitantes y habló con toda la autoridad diplomática de un propietario británico cuyo jardín acababa de ser invadido. Si van a quedarse arrodillados ahí, tengan cuidado con las begonias. Los embajadores Blurb quedaron petrificados, los traductores trabajaron a máxima capacidad, las inteligencias artificiales colapsaron, los lingüistas entraron en pánico. La frase fue registrada en los archivos de la Concordancia como primera advertencia territorial del soberano supremo de la Tierra. A día de hoy, sigue siendo materia obligatoria en todas las academias diplomáticas, porque evidentemente las begonias debían de ser un recurso estratégico de enorme importancia. Entonces ocurrió algo aún más desconcertante. Deb observó a los visitantes. Parecían agotados, asustados y francamente bastante hambrientos. Su madre lo había educado correctamente, de modo que hizo lo único razonable. ¿Alguien quiere una galleta? Los traductores Blurb se detuvieron, volvieron a analizar la frase, la procesaron otra vez. Los ordenadores pidieron ayuda a ordenadores más grandes. El resultado oficial quedó registrado como primera exigencia del Señor Supremo Terrano. La interpretación exacta continúa siendo objeto de estudio. Lo único que la concordancia tiene completamente claro es que las galletas son un elemento fundamental del protocolo diplomático humano. Por ese motivo, desde entonces y por mandato legal, cualquier reunión oficial en 4000 sistemas estelares debe comenzar sirviendo galletas. Nadie sabe exactamente por qué. Nadie se atreve a preguntar. Sin embargo, Deb seguía observando con desconfianza al embajador, concretamente al colgante que llevaba en el cuello. Era metálico, brillaba, y eso significaba que no era de fiar. Deb desconfiaba profundamente de las cosas metálicas que brillaban. Kevin, por su parte, tenía preocupaciones completamente distintas. Miró al embajador, lo olfateó, analizó su postura, su expresión, su temblor y llegó a una conclusión inmediata. Aquel pobre individuo jamás había jugado a traer la pelota. Kevin sintió una profunda compasión. Aquello tenía solución. Agarró la sonda Blurb, movió la cola y se acercó al embajador. El embajador retrocedió. Kevin avanzó. El embajador volvió a retroceder. Y Kevin dejó caer la pelota frente a él. La miró, miró al embajador, miró otra vez a la pelota y la cola empezó a agitarse. Los analistas militares Blurb entraron en pánico, porque no sabían si estaba iniciando un ritual, estaba iniciando una prueba, era una ceremonia de aceptación o una ejecución. Kevin ladró. El embajador, aterrorizado, agarró la pelota. Kevin saltó de alegría. El embajador la lanzó y Kevin salió disparado. Regresó y la dejó a sus pies. El embajador volvió a lanzarla y así, sin votaciones, sin tratados, sin comités y sin rellenar un solo formulario, la Concordancia Galáctica consiguió perros. Los historiadores Blurb señalan este hecho como una de las transformaciones culturales más importantes de su civilización, y también como la única que ocurrió sin autorización administrativa previa. Lo que según ellos demuestra es que era inevitable.
Muchos siglos después, en el gran archivo del núcleo galáctico existe una inmensa sala dedicada al ascenso de la humanidad como potencia dominante de la galaxia. Contiene registros militares, tratados diplomáticos, mapas estelares, informes estratégicos, miles de documentos, millones de horas de grabaciones y al final de todo, hay una pequeña anotación añadida por un escribano Blorb anónimo. Los expertos creen que la escribió después de adoptar un pequeño spaniel. Dice simplemente, ¿quién es un buen chico? Respuesta clasificada. Investigación en curso. Estado de la cola moviéndose. Y así terminó el primer contacto entre la humanidad y la concordancia galáctica. Los Blorb aprendieron que el amor podía ser una estrategia militar, que las galletas eran diplomáticamente obligatorias, que las begonias eran sagradas y que por algún motivo que sigue escapando a toda lógica científica, lanzar una pelota era una de las actividades más importantes de todo el universo. Deb terminó su té. Kevin encontró un palo y en algún rincón lejano de la galaxia, un almirante Blorb llegó a casa. Vio a su nuevo cachorro correr hacia él con una pelota en la boca y sin comprender del todo por qué, sintió una alegría inmensa. Se agachó, sonrió y pronunció las palabras más antiguas y misteriosas de la diplomacia entre especies. ¿Quién es un buen chico? El cachorro movió la cola. Y por primera vez en la historia de la concordancia galáctica, nadie creyó necesario clasificar la respuesta. Nota del creador de la historia. Kevin está inspirado en todos los labradores que han existido, que existen y que existirán al mismo tiempo. Los científicos aún discuten si los labradores traen la pelota porque aman a los humanos o porque están convencidos de que estos pobres bípedos son incapaces de aprender dónde la dejaron. Fin. Si te gustó la historia y tú sabes quién es un buen chico, no olvides dejármelo en los comentarios, además de reaccionar a ella y compartirla. Y si no está de más, si aún no estás suscrito, no olvides suscribirte y activar la campanita. Además, si está dentro de tus posibilidades, no olvides volverte un miembro del canal. Al hacerlo, me ayudas a seguirles trayendo contenido de manera constante. Sin nada más que decir, vamos con los agradecimientos a todos los renacuajos. Muchísimas gracias a todos los renacuajos. De verdad que sin ustedes esto no sería posible, no solo por el apoyo económico que aportan al canal, sino también porque saber que están ahí siempre, apoyando y esperando nuevo contenido, me motiva a esforzarme y traerles la mayor cantidad que me es posible de videos. De verdad, muchas gracias, en especial a los que ya llevan más de un año conmigo en este estanque de renacuajos.